Estadística descriptiva. Tipos de variables y escalas de medición. Recuerden que estas son nuestras preguntas eje. La pregunta eje: ¿qué tan probable es que se muera alguien por COVID a su edad, lo que les interesa a ustedes, con la que vamos a estar trabajando esta serie de videos? Habíamos construido o tenemos una matriz de datos con nuestros registros y nuestras variables que nos interesan. ¿Y qué sigue? Bueno, vamos a clasificar estas variables para ver cómo las vamos a tratar. La primera distinción es entre variables cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son números y responden a la pregunta ¿cuántos? ¿Cuántos grados de temperatura? ¿Cuántos años de edad? ¿Cuántos kilogramos de peso? ¿Cuánto número de medicamentos? Y las cualitativas son letras o categorías y responden a la pregunta ¿cuál? ¿Cuál es la entidad? No puedes decir cuánta es la entidad. ¿Sí? ¿Cuál es el sexo? ¿Cuál es el estado de tabaquismo, sí o no? Ahora, en ocasiones estas variables categóricas y cualitativas se les pone la categoría 1 y la categoría 2, pero no quiere decir por eso que son cuantitativas, porque el 1 y el 2 representan categorías, no en sí números. Dentro de las variables cuantitativas que responden a la pregunta ¿cuántos?, podemos tener variables discretas y variables continuas. Las discretas se cuentan y son números enteros. Por ejemplo, la edad puede ponerse como años y puede ir 0, 1, 2, 3, 4, así. O puede ponerse también como una variable continua donde pones decimales, 1.5 años, 3.25 años, etc. Son valores finitos o infinitos, pero que van de uno en uno. Las continuas se miden, no se cuentan, y tienen decimales. Entonces, entre el valor 3 y el valor 4 hay una cantidad infinita de valores, porque puedo tener el 3.9999999. Entonces, esta es la diferencia entre las discretas, que son valores de uno en uno, y las continuas, que tienen decimales. Dentro de las variables cualitativas o categóricas, podemos tener nominales, que son categorías, pero que no tienen ningún orden en específico, un orden natural. Por ejemplo, la entidad política, los estados, pues los puedo acomodar alfabéticamente, pero eso no quiere decir que Aguascalientes esté o valga más o menos que Zacatecas. Por otro lado están las ordinales, donde sí se tiene un orden. Si yo tengo la variable ingresos y tengo las categorías bajo, medio y alto, las puedo acomodar de esta forma, donde medio está entre las otras dos, bajo está hasta la izquierda y alto está hasta la derecha. Hay un caso especial de nominales que son binarias, donde solamente tenemos dos categorías, como el sexo. Bueno, tradicionalmente el sexo es binario. Las variables cuantitativas pueden medirse en dos tipos de escalas: las escalas de intervalo y las escalas de razón. La escala de intervalo es cuando el 0 es arbitrario y no necesariamente quiere decir que no está esa variable. Por ejemplo, una temperatura de 0 grados no quiere decir que no haya temperatura, sino simplemente que es la temperatura en la que el agua se congela. Si medimos el nivel de felicidad en una escala arbitraria del 0 al 5, el 0 no quiere decir que la persona no sea feliz, no tenga nada de felicidad, simplemente es menos feliz que los otros. Incluso si lo pongo de menos 5 a 5, el 0 quiere decir que tiene más felicidad que menos 1. Por otro lado, la escala de razón, ahí sí, el 0 significa que no hay eso, que está ausente. Número de hijos, 0 hijos, pues que no hay niños. Peso y edad también, el 0 significa que no hay esa variable. ¿Cuál es la importancia de tener estos tipos de clasificaciones de las variables? Bueno, primero, las cosas básicas es cómo voy a representar esas variables gráficamente. No es lo mismo si tengo una variable cuantitativa, cualitativa, qué gráficas voy a hacer y cómo, más importante, cómo voy a analizarlas estadísticamente. No son los mismos análisis si tengo una relación entre variables cuantitativas o cualitativa con cuantitativa. Entonces cambian las formas de analizar y tengo que identificar cuál es el tipo para saber qué análisis voy a hacer. Y otra cosa importante, cuando se trabajan con paquetes estadísticos, se tiene que ver cómo manejan los paquetes estadísticos las variables.
Por ejemplo, si tenemos a hombres como la variable 1 y a mujeres como la variable 2 y así meto los datos a los paquetes, algunos paquetes me los van a tomar como numéricos y van a decir que el valor 2, que es mujer, vale el doble que el valor 1, cuando en realidad yo nada más quiero que sean categorías. Entonces hay que identificar eso para que se hagan adecuadamente los análisis. Para los datos que vamos a seguir trabajando en los siguientes videos, la pregunta es, ¿me puedo morir de COVID según mi edad? La variable que nos interesa es la edad, que es una variable cuantitativa. Puedo preguntar cuántos. Es discreta, en este caso lo vamos a medir por años de 1 en 1. Y una escala de razón constante. Un 0 significa que no hay años. Piensen, ¿podría hacerse una variable continua? ¿Cómo se haría continua? ¿Podría hacerse categórica o incluso binaria? Y si es categórica, ¿podría ser ordinal? Piensen en esas preguntas, no les voy a dar respuesta y después lo platicamos en la clase. ¿Qué es lo que tienen que haber aprendido en este video? Diferenciar entre los tipos de variables, entre cuantitativas, cualitativas, de las cuantitativas las discretas y las continuas, y de las cualitativas las nominales y las ordinales. ¿Qué es lo que distingue a cada una de estas? Y poder explicar por qué es importante tener una clasificación de los tipos de variables.